mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Hoy se conmemoran 45 años de la masacre de la Plaza Libertad, de donde surgieron las Ligas Populares 28 de febrero, una organización que jugaría un papel importante antes del inicio de la guerra en El Salvador. La madrugada del lunes 28 de febrero de 1977, los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y otros elementos del ejército salvadoreño rodearon el Parque Libertad ubicado en el corazón de la capital salvadoreña y asesinaron a más de 300 personas que protestaban pacíficamente en contra del fraude electoral cometido el 20 de febrero contra la candidatura presidencial del coronel Ernesto Claramón por la Unión Nacional Opositora UNO. La UNO era la coalición electoral formada por el Partido Demócrata Cristiano PDC, Movimiento Nacional Revolucionario MNR y la Unión Democrática Nacionalista UDN, partido político electoral que usaba el Partido Comunista Salvadoreño para participar en las elecciones. La UNO convocó a tomarse la Plaza Libertad en protesta por el fraude electoral del 20 de febrero en las elecciones presidenciales. En honor a los caídos en esta masacre es que se fundaron las Ligas Populares 28 de febrero, LP28, organización de masas que estaba estrechamente vinculada al Ejército Revolucionario del Pueblo. Las LP28 fue una organización muy activa que protagonizó tomas de edificios públicos, embajadas, fincas, barrios populares y otros. Contaba con la simpatía del pueblo al denunciar, junto con otras organizaciones político-populares, las injusticias cometidas por la dictadura militar de la época. Julio Rodríguez, Código 21. Porque el mensaje. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y muy bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Mi nombre es Hernán Hernández del colectivo digital de Estocolmo, Suecia. Pues esta noche estaremos conversando con el compañero Hugo García, que es el secretario general
del comité de base del FMLN en Suecia. Y también nos acompaña el compañero Rubén Cuenca, miembro del Frente Intercontinental del FMLN en Europa, del cual estaremos participando de este conversatorio con el tema de prohibido olvidar. El tema principal son los hechos ocurridos en la madrugada del 28 de febrero de 1977. Voy a pasar los controles al compañero Rubén Cuenca para que nos presente al compañero y comencemos este conversatorio. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del colectivo digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Vamos a darle la bienvenida a un compañero que ustedes seguramente lo han encontrado más de alguna vez acá en Frente Intercontinental, y es nada menos que Hugo García. Le vamos a pedir a Hugo, antes de entrar en materia, que nos diga, Hugo, ¿quién eres tú? ¿Cuál ha sido el motivo de que tú participes en estas actividades sociales de nuestro país? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches y buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Los que nos escuchan, los que se han conectado. Gracias pues por este espacio, ¿verdad? Bueno, y como tú verás, en el video que acaba de poner, que se acaba de poner al inicio, ¿verdad? Muestra precisamente las luchas del pueblo salvadoreño, luchas de calles, y fue en ese ambiente, ¿verdad? En que yo crecí y que mi generación creció, ¿verdad? Precisamente en 1977 yo andaba ahí por los 18, 19 años, y pues ¿verdad? Fue una época en que la juventud, ¿verdad? Rápido se veía involucrada, ¿verdad? En el quehacer. Entonces yo como estudiante, ¿verdad? Desde ahí comenzamos con el movimiento, ¿verdad? A organizarnos, pues, a entender, ¿verdad? Apoyando la huelga de maestros el 21 de junio, y luego, pues, las actividades, ¿verdad? De las diferentes organizaciones estudiantiles, porque es importante, ¿verdad? La juventud tenía dónde manifestarse. Teníamos la Asociación de Estudiantes de Secundaria, por ejemplo, AES, que es en la cual yo me incorporé y donde comencé dijéramos, a tener mi actividad ya política, ¿verdad? Antes de esa fecha también ya tenía yo mi pequeño récord, ¿verdad? Ya participaba en algunas actividades de propaganda. Así que fue como bueno, en mi caso fue una cuestión natural, ¿verdad? Porque en mi familia pues había pensamiento político, así que como que crecimos, ¿verdad? Ya con eso. Lo heredamos, ¿verdad? Así es que ya fue más fácil incorporarse. Te repito, estábamos en diferentes organizaciones como estudiante, luego como universitario, ¿verdad? Y bueno, yo era, en principio yo soy sastre, ¿verdad? Porque mi papá era sastre, y entonces nos vinculábamos al sector ese de artesanos, ¿verdad? Juventud obrera, etcétera. Y así pues como conocí muchos compañeros dirigentes, y nos fuimos incorporando en ese torrente, ¿verdad? De gente organizada, y llegamos, ¿verdad? Quizás una de las veces que quedó marcada, digamos, en mi trayectoria es precisamente el 28 de febrero. Digamos, no me acuerdo exactamente si fue esa vez que yo voté por primera vez, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Ese evento fue muy, dijéramos, marcó, ¿verdad? La vida de muchos jóvenes y de muchas organizaciones, ¿verdad? Eso podría decir yo como para que empezáramos. La verdad es que los años 70 fue un año de mucha convulsión, ¿verdad? Y por eso, dijéramos, los de esa generación tenemos mucho que decir al respecto, ¿verdad? Gracias, Hugo. Quisiéramos, antes de entrar un poquito más en materia, enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN
así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia. Y enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen al compartir nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo donde se encuentren. La temática que nos ocupa en el desarrollo de esta entrevista, como ustedes han escuchado, es el 28 de febrero. Hugo, esa participación tuya, esa necesidad que sentiste de identificarte con esos movimientos, tienen otra explicación. Hay una situación bastante convulsiva en el país. ¿A qué se debe entonces el hecho de que la gente proteste, el pueblo proteste, y lo que tú viste, lo que tú atestiguaste? ¿Cómo lo pudieras tú explicar el por qué se dio esa participación popular en un movimiento organizado como fue a partir de este 28 de febrero del cual comentamos en este momento? ¿Qué nos puedes decir? Sí, fíjate que en mi caso personal, ¿verdad? Lo que yo te puedo contar es lo que vimos, ¿verdad? En Ciudad Delgado, ¿verdad? Habíamos estado en un proceso electoral, ¿verdad? El 28 las elecciones fueron el 20 de febrero, ¿verdad? De 1977. Y parece ser de que ya la gente de todo un proceso, todas unas décadas, ¿verdad? De actividad electoral y que siempre ganaban los mismos de siempre, ¿verdad? La oligarquía con sus marionetas, ¿verdad? En este caso los militares, ¿verdad? Siempre los presidentes eran militares. Y la gente poco a poco iba tomando conciencia porque la gente la reprimían, ¿verdad? Bajo salario y todo, y poco a poco fue educándose para protestar. En ese sentido, las elecciones, pues, fue dijéramos, un laboratorio, un crisol, ¿verdad? Donde se forjó la conciencia, ¿verdad? De la gente. Y lo bueno es de que aparecieron, dijéramos, organizaciones capaces de dirigir, ¿verdad? El enojo y todo eso, y la protesta. Ya se había tenido la experiencia en 1972, donde ya se había ganado las elecciones, pues, y el fraude, pues, ¿verdad? De los militares hace que Arturo Armando Molina fuera el presidente. Ya en el 77 ya había aprendizaje, ya se sabía que iba a haber fraude, pero la Unión Nacional Opositora, ¿verdad? Que era el partido, dijéramos, de oposición, donde estaba conformado el PDC, ¿verdad? De Napoleón Duarte, el MNR de Manuel Lungo, ¿verdad? Y la Unión Democrática Nacionalista UDN, que su símbolo era un tecomate, ¿verdad? Donde era de alguna forma el frente electoral del Partido Comunista de El Salvador. Entonces ya se sabía, pues, que ahí iba a haber fraude. Sin embargo, había que, como quien dice, que la gente se diera cuenta de que por esa vía electoral, ¿verdad? Era difícil cambiar el país. Pero pues sí, ya dijéramos las organizaciones, el partido, ¿verdad? El Partido Comunista, por ejemplo, ya sabía, pues, de que iban a haber fraude, que no, imposible nos iban a dar el gane. Pero había que, la experiencia tenía que hacerla a las masas, y eso era lo importante, que las masas hicieran la experiencia. Sin embargo, ya la UNO llevaba como consigna, había que defender el voto, y se le enseñó y se le decía a la gente, vaya a votar, pero quédese afuera, porque hay que defender el voto. Y así como la gente pudo ser testiga, ¿verdad? De cómo el régimen, ante una posible derrota, se adelantó, ¿verdad? Ni siquiera dejaron que terminaran las elecciones. Hernán no me dejará mentir, pues de que eran las 4 de la tarde cuando decidieron, por ejemplo, ahí en Ciudad Delgado, cerrar las elecciones. Soldados, guardias, mejor dicho, guardias y policía municipal se metieron a las diferentes escuelas. Sencillamente ya se acabaron las elecciones.
y cerraban, pues, ¿verdad? Entonces, ahí se acabó todo y los que supuestamente iban a hacer, a contar los votos, no, no es necesario, para afuera, o sea, ahí no había. Y la gente fue testigo, pues, ¿verdad? De que ahí no habían leyes, no habían derechos. Y es así como se facilitó que la gente misma no se fuera a sus casas, sino que se fueran al local, a los locales, ¿verdad? Por ejemplo, al local del UDN, al local de PDC, ahí en Ciudad Delgado. El caso de Ciudad Delgado, que te estoy contando, porque lo mismo pasó en Soyapango, Mexicano, y otras ciudades, en Occidente y en Oriente, ¿verdad? Y es así como la gente de alguna forma aprendió. O sea, de que la vía electoral podía estar agotada, como se decía, pero era importante que las masas, ¿verdad?, entendieran eso. Y me parece a mí que la dirección, pues, eh, de entonces logró, ¿verdad?, que la gente entendiera que había que tomar otras medidas. Por supuesto que otras medidas, dijéramos, que implicaban más riesgo, ¿verdad? Y tal vez eso, ¿verdad? El sentido humano de la supervivencia o sobrevivencia hacía que mucha gente dijera que es muy peligroso. Sin embargo, en esa vez se puso a prueba, ¿verdad?, la capacidad, la reacción de la gente y su indignación, porque ya aparecieron líderes de la gente que nadie conocía y comenzaron a dirigir las marchas y de esa forma, recuerdo que llegamos al PDC del centro de San Salvador y de ahí el Parque Libertad, ¿verdad? Y allí la protesta y supuestamente algunos iban solo por unas horas, después se dan cuenta que había que seguir porque empezaron a llegar gente de todos lados, ¿verdad? De Soyapango, de Mexicano, Cucatancingo, y otra gente que llegaba por su cuenta. Ya así como el Parque Libertad se llenó de gente. ¿Y cómo se le va a decir a esa gente, váyase para su casa, que ya estuvo, ¿verdad? Y así como la dirigencia de la UNO organizó allí dijéramos, una tribuna donde se expresaban todos los sectores. Así es que decía yo que hubo una reacción espontánea porque se ocuparon varias manzanas alrededor del Parque Libertad y en cada esquina habían grupos de gente, de jóvenes más que todo, vigilando, ¿verdad? No dejaban entrar a cualquiera, lo registraban. Y es así como algunas veces se detectaron armas, ¿verdad? Gente que quería entrar armada y eran policías, ¿verdad? Les quitaban el arma y los penqueaban, pues, porque esa fue, allí dijéramos, una especie de una resistencia popular, ¿verdad? Ujú. Y yo decía, y no, esta gente, y las conocíamos, pero así reaccionaban, estaban defendiendo, ¿verdad? Y claro, era porque era la indignación, ¿verdad? Era la indignación, y allí se dio todo dijéramos, todo un torrente de manifestaciones, en el sentido de manifestaciones artísticas, políticas, de todo tipo en ese parque. Ujú. Y parece ser de que el gobierno creía que ya nos íbamos a ir para la casa al día siguiente, ¿verdad? O a lo mejor a los 2 días, o a lo mejor a los 3 días, ¿verdad? Pero no, la gente quería estar ahí porque quería saber si al fin se reconocía el triunfo de la Unión Nacional Opositora. Esto que te cuento es lo que uno veía, Ujú. lo que uno veía. Por supuesto que detrás de todo eso también estaban las organizaciones revolucionarias observando, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, cómo hacer. Muy interesante, Hugo, lo que me estás diciendo. Déjame hacer solamente un paréntesis y decir y transmitir que estamos conversando con Hugo García. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Y además nos acompaña Vivencia Musical y Radio Lamericanto. Eso para, como ustedes saben, rompemos el cerco mediático y hacemos este puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Así, enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a que marquen el símbolo me gusta, comentar y compartir y que inviten a sus amigos a participar también en esta oportunidad que tenemos de conversar con ustedes. Hugo, por todo lo que tú narras en este momento,
quiere decir que el pueblo sintió un cambio de régimen social y que eso los estimuló para unirse y hacer todo este movimiento social con las ambiciones de los cambios. Quiere decir que ya habían unas condiciones que impulsaban a esta participación popular. ¿Crees tú que estos cambios hacen que el orden social, cuando no responde a las necesidades populares, resulte tan insostenible que es entonces cuando sale esa protesta popular que lleva como consecuencia el que manifiesten toda su inconformidad? Por lo que tú narras, ¿crees tú que en ese periodo se había llegado a una insostenibilidad de la situación en que se encontraba el país? Es correcto, te repito nuevamente, ¿verdad? De lo que yo viví, ¿verdad? Nos dábamos cuenta de, más que todo, la represión, ¿verdad? Nos dábamos cuenta de la pobreza, nos dábamos cuenta del desempleo, nos dábamos cuenta de que no se respetaban los derechos, por ejemplo, de la libre expresión, la libre organización, y ante todo, pues, la bota militar, ¿verdad? El culatazo ahí. Recuerdo a las trabajadoras de la IUSA, ¿verdad? Las Industrias Unidas, no sé qué, textiles, ¿verdad? Un gran miedo para ellas. Querían protestar como el trato que les daban los, eh, los patrones norteamericanos, ¿verdad? Y tenían que andarse escondiendo y hablando, ¿verdad? O sea, un gran temor, ¿verdad? Por el despido, por la represalia. Sin embargo, eso fue avanzando a tal grado de que formaron sus sindicatos, ¿verdad? Y poco a poco van perdiendo el miedo. Pero lo mismo pasó en diferentes lugares. La gente pierde el miedo y, y pide el apoyo de las organizaciones reconocidas, ¿verdad? Organizaciones sindicales. Yo creo que llega el momento, pues, en que ya la clase trabajadora acostumbrada a que le pongan el yugo, ¿verdad? Se cansa y se vuelve contra eso, ¿verdad? Exige más derechos, exige más salarios, mejor trato, vacaciones que no les daban. En ese sentido, bueno, más escuelas, mejor salud, mejor vivienda, se comienza a exigir y eso hace que cuando van a elecciones con esperanza de lograr un mejor gobierno y lo ven frustrado, se indignan. Es un proceso, diría yo, del ser humano, ¿verdad? Que después de estar aguantando, llega el momento en que se cansa y se revela, a tal grado de que incluso la fuerza, digamos, movilizadora, la fuerza digamos, ya de combate que comienza a desarrollarse, llega a superar la capacidad, ¿verdad?, de la clase dominante. Entonces el de abajo, dijéramos, el dominado ya no puede y no quiere seguir siendo dominado, y el que domina se da cuenta que ya no puede dominar como antes. Y ese es el momento, dijéramos, que se dio en ese periodo, porque incluso se estaban dando ya orientaciones hacia la insurrección. Y es muy probable que el enemigo supo, ¿verdad?, que ya estaba caminando las orientaciones hacia una insurrección, y es así como decide, ¿verdad?, el 28 de febrero aplastar la concentración que había allí en ¿cómo se llama?, en la Plaza Libertad, que como se dice allí en el video que pusimos al comienzo, hablan de alrededor de 300 personas, ¿verdad?, asesinadas. Por supuesto que fueron más, ¿verdad? Porque después de la masacre, al día siguiente aparecieron el tren de aseo, no sé, me imagino yo que a San Salvador, igual que los bomberos también, limpiando las calles de San Salvador, ¿verdad? Limpiando las huellas de sangre, porque sí hubo matanza, ¿verdad?
nos atacaron a medianoche, ¿verdad? Y nos dividieron en grupos y algunos tuvimos suerte, dijéramos, después de una penqueada, quedar vivos, otros no, ¿verdad? En el camino desaparecían, ¿verdad? Así es que esa fue la situación y yo diría de que en cuanto a tu comentario, ¿verdad? ¿A qué se debe que se dan esas protestas? ¿No? Hay la indignación. Después de esa fecha, pues sí, las elecciones se declararon inservibles o ilegales. Pues, ¿verdad? La denuncia internacional sobre que Arturo Armando Molina, el presidente saliente, hizo fraude y le entregó la presidencia a Humberto Romero, ¿verdad? El siguiente, otro coronel, había sido todo un hecho fraudulento y le daban pues la razón a las organizaciones populares de estar indignadas, ¿verdad? Por esa situación. Entonces el país fue toda una noticia, un país convulsionado, y eso pues lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos, la gente estaba indignada, la gente no Hugo, decía el nombre, hoy ya, ujú. hoy el arma. Pero ¿crees tú que entonces todo esto que tú narras, que tú fuiste testigo, se podría considerar como un reconocimiento de una necesidad histórica basado en leyes objetivas del desarrollo social? ¿Qué nos puedes decir? ¿Puedes decirnos algo de eso, de esas condiciones, de esas leyes objetivas que se dieron en ese desarrollo de protesta, de insostenibilidad por la falta de empleo, eh, recursos económicos casi inexistentes, etcétera? Todo lo que llevó a esa protesta. ¿Crees tú que eso es una necesidad histórica? Yo creo que, como tú dices, ¿verdad? Las situaciones, las condiciones objetivas. Es objetivo, por ejemplo, de que ahí lo que se da es una contradicción de clases, una lucha de clases. Y eso nadie lo puede ocultar, ¿verdad? Ni los partidos oficiales, ni los partidos de la oposición. La lucha de clases existe, querramos o no querramos, ¿verdad? ¿Y qué le queda, verdad, a las clases dominadas? Tratar de sobrevivir, ¿verdad? Con un salario de hambre. Y cuando se envejece y ha trabajado, tratar de sobrevivir con esa pensión también miserable, ¿verdad? O sea, la lucha de clases, la confrontación de clases se da durante toda la vida de los seres humanos en una sociedad capitalista. Desde que nacen, procuran de que no aprenda mucho, que sea analfabeta, ¿verdad? Para que sea obediente en la fábrica y luego cuando ya da toda su fuerza de trabajo y que se le acaba su edad laboral, a darle una pensión para que se muera lo más rápido posible, ¿verdad? O sea, es una lucha a muerte, ¿verdad? Entre las clases dominadas y las dominantes. Eh, de ahí que corresponde entonces a los dominados entrar en conciencia, ¿verdad? De qué es lo que pasa. Se nació pobre el papá, siguió pobre, él nace pobre y va a seguir pobre. Eso no puede ser. Y ahí pues donde surge, ¿verdad? La idea de que hay que cambiar el sistema. Y es por eso de que en nuestro caso actual, pues sí, ¿de qué hablamos, verdad? Hablamos de cambiar el sistema, cambiar El Salvador actual por otro El Salvador donde sea posible vivir. Y esa es, dijéramos, la línea de lucha que traemos desde entonces, que no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Y así es que es objetivo. Por ejemplo, en ese entonces estaba la UNO. Desapareció la UNO, aparecieron otras organizaciones, ¿verdad? Recordemos lo que ya decía en el video, ahí aparecieron las ligas populares 28 de febrero, ¿verdad? Vinculadas a una de las organizaciones que posteriormente formaron parte del FMLN, como es el RP, pero igual estaba el FAPU, estaba las ligas para liberación, eh, diferentes organizaciones, o sea, diferentes expresiones de la organización popular. Pues nadie se quedaba afuera, o sea, yo recuerdo que nada menos ahí en esta, eh, en este evento, ¿verdad? Histórico, el 28 de febrero,
llegó gente de las colonias donde, por ejemplo, el UDN tenía trabajo social, ¿verdad? Le ayudaba a la gente a construir sus casas, ¿verdad? Arreglar las calles, porque, por ejemplo, en Ciudad Delgado, la UNO era la que tenía la alcaldía. Y entonces nosotros como miembros de la UNO, ¿verdad? El UDN, aprovechábamos la ocasión, dijéramos la oportunidad de, en nombre de la alcaldía, ¿verdad? Ir a las colonias. Y eso es lo importante, de que nosotros, en una combinación de mayores con jóvenes, íbamos a organizar gente. Esa gente estuvo con nosotros el 28 de febrero, ¿verdad? Porque consideraban justa, pues, ¿verdad? Esa lucha. Así que nos acompañaron ahí gente yo recuerdo que ahí vimos gente incluso de Tamanique, allá en La Libertad, que gente que habíamos estado platicando con ellos en periodos anteriores, organizándoles allí lo que era el comité local de la UNO. Entonces toda esa gente llegó, o sea, llegó, por eso digo yo que esa concentración del 28 de febrero fue una expresión de todo el país, ¿verdad? Del pueblo salvadoreño, indignados ante lo que estaba pasando. Entonces, prácticamente la situación, la población misma exigió avanzar a otra forma de lucha, a otra forma superior de lucha. Y es así pues como las organizaciones que ya habían empezado a tener expresiones de lucha armada, comenzaron a buscar la unidad. Y es lo que conocemos entonces, pues a partir del 80, de 1980, ya la unión, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. Además, la gente en esa protesta empezó a ver ya que habían brotes o grupos así tipo, podríamos decir, embriones de grupos de acción armada, ¿verdad? Por supuesto que no habían fusiles, pero sí habían armas cortas y organizadas. Eh, Al menos nosotros vimos lo que entonces eran los grupos de acción revolucionaria, los GAR, ¿verdad? Que, bueno, en nuestro caso eran los embriones de lo que más adelante, 3 años después, constituyeron lo que fueron las Fuerzas Armadas de Liberación FARC. Entonces ya nosotros pudimos ya, dijéramos, entender de que ese 28 de febrero ya había algo, habían expresiones de lucha armada. Incluso compañeros del RP se nos habían acercado allí ofreciendo que necesitábamos apoyo, ¿verdad? Que ellos también ya estaban por ahí cerca. Y según entiendo yo y he podido leer en otros textos, que ahí ya estaban los compañeros de la FPL y de la Resistencia Nacional, ¿verdad? Atentos, y ya había pues acercamiento entre las diferentes fuerzas. Y te repito, ya habían embriones de acción armada, de defensa popular, ¿verdad? Así es que, y por supuesto, eso se fortaleció en los años siguientes, y es así como en 1980 se forma el FMLN. Prácticamente el FMLN podría decir que comenzó su formación a partir de este acontecimiento, ¿verdad? Donde la gente, la masa como tal, aprendió que ya no se podía ir solo a votar porque nada servía. Los que viven en Ciudad Delgado, vivieron en Ciudad Delgado, y que más o menos tienen nuestra edad, que recordarán ¿cómo se puede decir? Alguien que quedó en el basurero de la historia por su accionar, un director de policía municipal, ¿verdad? Director de policía municipal, conocido como Calimán, servil, desgraciado, ¿verdad? De las fuerzas dominantes, una policía municipal que tiene que andar haciendo en la represión de los organizados, ¿verdad? Pues ahí andaban, ¿no? dando golpes a la par de la guardia. Entonces, esos son, dijéramos, recuerdos de Ciudad Delgado, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo de que la insurrección de las masas viene siendo un resultado objetivo, ¿verdad? De expresión de la lucha, ¿verdad? Cuando ya no se soporta, ¿verdad? Y qué bueno que la Constitución del país también contempla la insurrección, ¿verdad? Porque igual cuando se hace algo que no se debe de hacer, el pueblo tiene derecho a insurreccionarse.
Y eso es lo que pasó en El Salvador, ¿verdad? Las masas aprenden y eso es importante. Correctamente. Hugo, queremos también aprovechar la oportunidad, mientras tenemos este diálogo contigo, de enviar un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todos y todos los lisiados del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van sellados con la sangre de estos mártires. Hernán, yo no sé si todavía tenemos algunos saludos que nos puedas referir tú antes de continuar con el diálogo con Hugo. Gracias, Rubén. Sí, la verdad que sí, hay saludos. Tenemos un número de personas, compañeros, amigos, ¿verdad? Que se han conectado y pues nos están saludando. Pero antes yo quería también referirme un poco a esa historia, ¿verdad? Sí, A lo sucedido de esa época. Pues yo realmente, yo tenía 14 años, pero me recuerdo, ¿verdad? Cómo estuvo precisamente lo que hablaba Hugo en el caso de Ciudad Delgado. ¿Verdad? Hugo lo ha narrado pues, perfectamente tal y como fueron las cosas, ¿verdad? De cómo llegó la Guardia Nacional al centro de votación principal de Ciudad Delgado, que era la escuela Juana López. Llegaron por ahí por las 4:30 de la tarde, la Guardia Nacional acompañada de este famoso Calimán también, ¿va? Que era el director de la Policía Municipal de Ciudad Delgado en esa época, que era muy conocido, muy represivo, ¿va? Y pues nosotros vivíamos cerca de dicho centro de educación, ¿va? Y nos dimos cuenta de cómo llegó la guardia en camiones, cómo entraron allá adentro, y una señora, pues amiga de mi mamá, que estaba también cuidando urnas allá adentro, la sacaron y llegó pues bien afligida, llegó a la casa y le fue a contar a mi madre cómo estaba la situación allá adentro, de cómo habían sacado votos, papeletas de la coalición, de la UNO, MDR, PDC, UDN, y que ellos también estaban, y aparte que sacaban papeletas de la coalición, ellos metían papeletas del PCN. ¿Verdad? Y así todo eso ocurrió bueno, estuvieron ahí hasta altas horas de la noche, acordonaron la zona, ¿verdad? Y hubieron capturas, inclusive, ¿verdad? Hubieron capturas y la situación se puso bien difícil. Recuerdo que, bueno, para nosotros era una cosa muy feo, ¿no? Después de eso, mi mamá nos llevó, 3, 4 días después, nos llevó a la Plaza Libertad, a la concentración que había ahí. Y nos dijo, vamos a ir para que no nos cuenten mentiras. Y ustedes tienen que saber, tienen que conocer cómo son las cosas. Mi mamá era bien política. Ella estaba muy interesada en la situación política en esa época. Y bueno, estuvimos allí como 3 horas. Nos llevó y estuvimos tomando incluso café. Estaban repartiendo café y chocolate. Bien, me recuerdo. Y mucha gente, ¿no? Lo que nunca nos imaginamos era de que iba a masacrar a toda esa gente. Días después, como 2 días después, nos dimos cuenta de la masacre. Mi mamá pasaba por ahí todos los días porque ella trabajaba en la Ilopania en esa época. Entonces pasaba por ahí ya como eso de las 5 de la tarde, ya iba temprano y venía. Y ella se dio cuenta de la situación, de cómo estaban las cosas ya el día siguiente, después de la masacre, ¿verdad? Era horroroso todo aquello. El ambiente era un ambiente de incertidumbre. Un día después de eso, el siguiente día, como eso a las 6 de la tarde, mi mamá pasó por ahí y estaba militarizado. O sea, estamos hablando ya de un 1 de marzo. Y bueno, nos registraban de todo, ¿no? Pero sí,
fue una cosa terrible. Ujú. Recordando de que, bueno, ya había pasado anteriormente, 2 años antes, la masacre de los compañeros de la Universidad Nacional el 30 de julio del 75. Ah, ya esto se venía a venir, ¿no? Pues del golpe de Estado del 72 también. Entonces, fue una cosa difícil. Yo todavía en esa época no estaba organizado, pero ya andaba metiendo mis narices por algunos lugares, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, incluso me interesé más en eso, en acercarme más a los compañeros que estaban organizados, porque yo conocía a varios compañeros, ¿verdad?, que estaban organizados, y ya me acerqué más a ellos. Y eso pues me motivó, a mí me motivó a incorporarme. Porque mi papá de crianza pues nos decía, aquí no queda otra alternativa más que la lucha revolucionaria. Él nos hablaba mucho de Cuba, nos hablaba mucho de la Unión Soviética. Sabía bastante, conocía bastante. No sé si estaba incorporado en esa época, porque como las cosas eran bien térmicas, no se podía saber en aquel tiempo, pero hablaba bastante con nosotros. Y bueno, esa fue una de las motivaciones que yo en lo personal tuve para incorporarme a la lucha revolucionaria, ¿verdad? Como les decía, acercarme más a los compañeros que yo sabía que andaban en algo, por lo menos en organizaciones estudiantiles. Por ahí se comenzaba. Entonces, es algo que ahí está, es la historia, ¿verdad? Y como el tema de nosotros, prohibido olvidar, ¿verdad? Es de lo que tenemos que hablar siempre. Y porque de eso se trata, que las nuevas generaciones conozcan qué es lo que pasó en nuestro país, por qué de la lucha revolucionaria y por qué la lucha continúa, ¿verdad? No comprenden por qué somos necios, pues, y continuamos en esto, ¿va? Puta, y ustedes que no se aburren, ¿va? Que no le escala. Pero es que lo que pasa es que mucha gente nuestra murió, cayó en todo este proceso, y eso para nosotros los revolucionarios, para nosotros que, bueno, aprendimos a convivir con los compañeros, y que conocemos y que no aceptamos en ningún momento aceptamos esclavismos, y aceptamos más gobiernos dictatoriales. No es posible que después que hemos luchado toda una vida nos sentemos a descansar y a continuar con un gobierno o una dictadura como la que tenemos. No es posible. Nuestra lucha es permanente y para toda la vida, ¿verdad? Y esa es lo que queremos que las nuevas generaciones comprendan y conozcan de esto, y conozcan nuestra historia. Bueno, voy a dar paso a los saludos, ¿verdad?, Está bien, Hernán. de los compañeros que nos han escrito esta noche. Tenemos a Pedro Weber, dice, con todo compas, nos dijo. Fue el primer compañero que escribió. Saludos desde San Vicente. FMLN Victoria, saludos desde Canadá. Rodrigo Melara también nos manda saludos. El compañero Cheno Cruz, saludos desde Los Ángeles, California. Que viva el FMLN, la lucha continúa. Ramón Flores está sintonizado, nos está mirando. Rodrigo Melara también nos está hablando del círculo de estudio, del cual pues también somos parte en este canal. David Cañas también está conectado y nos está mirando, está pendiente de la programación. Mi gente, cartelera internacional. Isela Sánchez dice, hoy hay que anotar doble la asistencia para los que estuvimos en esa jornada convocada por la UNO, en aquel 28 de febrero de 1977. Rafael Santos, que viva el FMLN, que vivan los comités de base en el exterior. Víctor Gutiérrez,
no ganaban las elecciones los militares, sino que se las robaban. Correcto. Méndez también nos saluda, ¿verdad? Y saludos desde Los Ángeles, California. Que viva el FMLN, la lucha continúa. Miguel Arévalo, compañero Miguel Arévalo, saludos, Sayer, combatiendo la desinformación oficial. Alexander Barahona, saludos camaradas del Frente Intercontinental del FMLN. Gracias por dar esa batalla en contra de la desinformación del oficialismo. Cortés Nora también nos manda saludos. José María Sandoval también está conectado y nos está mirando. Blay Mest también está conectada a la compañera Blay Mest Estanza. Nos mira desde San Martín. Emiliano Luna, para esa ocasión ya habían cometido fraude y violentado los resultados de las elecciones en 1972. Al repetirse tal situación, lógico era que de nuestra parte la respuesta iba y tenía que ser violenta. Francisco Dimas, saludos desde el norte de California. Viva el heroísmo histórico de la militancia del PS, del Partido Comunista Salvadoreño, del UEDN, el MNR y el PDC. Francisco Dimas, viva el heroísmo histórico de la militancia de los partidos que antes había mencionado, PCS, UDN, MNR y PDC. Saludos desde Brooklyn, Nueva York. Prohibido olvidar, toda la corrupción fue a nivel nacional. En 1977 fue una gran campaña y la ganó la UNO. Viva el heroísmo histórico de la militancia. Viva el heroico 28 de febrero de 1977. Viva el heroico 28 de febrero. Y así tenemos una gran cantidad de saludos. No los voy a terminar de leer porque siguen llegando saludos, ¿verdad? Y el tiempo pues corre. Así es que te cedo los micrófonos, Rubén. Gracias, Hernán, por todos esos saludos que tú nos has mostrado. Y como tú decías, el tiempo está corriendo. Pero antes de eso, antes de terminar nuestra transmisión, quisiera pedirte, Hugo, todo eso que tú has narrado y lo que ha agregado Hernán, entiendo, se deben a justamente leyes sociales. No es el voluntarismo de la población, sino que son determinadas leyes sociales que hemos visto en este corto tiempo. Pero además de eso, veo también de que una de las razones por las cuales la población se organiza y protesta es por la violación de los derechos humanos. Hoy, como entonces, se están violando nuevamente los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir tú antes de terminar como un mensaje hacia la población salvadoreña, hacia los salvadoreños que nos encontramos en el exterior, hacia la militancia y, por qué no decirlo también, el mensaje a los que se solidarizan con el pueblo salvadoreño? Es decir, ¿qué nos puedes tú complementar en cuanto al abuso, el irrespeto, la violación de los derechos humanos, así como ayer, hoy, y tu mensaje antes de terminar nuestra transmisión? Pues muy amplia la pregunta, ¿verdad? Difícil responderlo en poco tiempo. Pero sí te voy a decir de que los movimientos sociales, como dijéramos, el desarrollo, ¿verdad? De los procesos sociales tienen su origen, su desarrollo y también pues su desenlace. Y eso no se puede detener. A uno le enseñan de que el que es pobre, así es, ¿verdad? Por diferentes formas te lo dicen, porque como la dominación no solo es
física, económica, sino que también ideológica, ¿verdad? Entonces nos enseñan de que el que es pobre es porque a veces hasta le dicen, así lo quiere Dios, ¿verdad? Y el que es rico, pues también, ¿verdad? El que es rico y va a seguir siendo rico, y el que es pobre sigue siendo pobre y hay que aceptarlo, ¿verdad? Y ahí se basan, pues, con todos los instrumentos ideológicos, como son la religión y la sociología burguesa y todo eso. Entonces le enseñan a uno. Pero me parece a mí que la realidad, ¿verdad?, borra esa situación y la gente entiende, ¿verdad? Logra entender de que la situación en que está no es justa, ¿verdad? Si al pobre le dicen que no tiene derecho ni a pelear, entonces le están violando sus derechos y hay algunos que se dan cuenta, pero dicen que así es la situación. Otros se dan cuenta y se sienten que no tienen la fuerza para protestar. Y los que se dan cuenta y dicen, no, ¿verdad? Basta. Eh, y, y eso es lo que ha pasado en cada país, ¿verdad? En El Salvador, pues igual. Tenemos ya desde la época de Anastasio Aquino, ¿verdad?, que las cosas no pueden ir como la clase dominante quiere, ¿verdad? Lo mismo se dio el 32 y nuevamente, ¿verdad? Bueno, el 28 de febrero del 77 fue una expresión más, ¿verdad? Eso no puede seguir así, ¿verdad? La población, la masa, aprendió y prohibido olvidar, ¿verdad? Porque no podemos olvidar esos acontecimientos, son expresiones del pueblo salvadoreño que la tratan de borrar las mismas clases dominantes y los sectores gobernantes, ¿verdad? Esa es su idea. A tal grado de que la pelea, como te decía, es ideológica y nos tratan de confundir, nos están violando los derechos, siempre nos han violado los derechos, ¿verdad? El derecho a la libre expresión, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la salud, todos esos derechos, ¿verdad? Nos los han siempre violado a conveniencia. O sea, no pueden ver nada que favorezca a los sectores mayoritarios porque ya ven cómo lo desmontan, ¿verdad? Podemos ver actualmente el actual inquilino de casa presidencial, ¿verdad? No le gustó eso de la ciudad mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque favorecen a las mujeres, más que todas las mujeres pobres. Entonces, eh, los actuales, los actuales jefes, ¿verdad? Patrones, ¿verdad? Un sector de la oligarquía, eh, le ordenan que quite eso, ¿verdad? Y etcétera. Y muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué no lucha contra el analfabetismo? El FMLN estuvo combatiendo el analfabetismo. ¿Por qué no lo continuó? No, porque eso favorece a los pobres, ¿verdad? Y a que lean y aprenden es una amenaza. Entonces, eh, como dijo Martí, ¿verdad?, ya aprendí a leer, estoy en peligro, ¿verdad? Entonces, así ven ellos, ¿verdad? Entonces, yo diría que es importante que la gente conozca sus derechos, ¿verdad? Su derecho a vivir, pues, su derecho al trabajo, y producto de eso, por supuesto, derecho a vivir bien, con techo, con salud, con educación, con vacaciones. Contra eso, debe la clase trabajadora rebelarse. Actualmente se está dando una expresión también similar, incluso superior, peor, ¿verdad?, que antes. ¿Por qué? Porque hoy te capturan, te aplican una ley y que se la han inventado, pues se la han inventado. El estado de excepción, digo yo, que se lo han inventado porque ya no está cumpliendo para lo cual fue creado, ¿verdad? Se han inventado otras razones y después que te podían tener retenido 32 horas, no, ¿verdad? Se inventaron el tiempo que ellos quieran. En ese sentido, es correcto cuando a nivel internacional, la opinión internacional se está dando cuenta de que acá en El Salvador, el presidente más cool, en realidad lo que hace es engañar a la gente dentro y fuera del país, para ocultar la violación precisamente de los derechos humanos, ¿verdad? A tal grado que el engañado no se da cuenta que está siendo engañado y eso es lo peor, ¿verdad? Lo peor que puede pasar, ¿verdad? El que está siendo engañado y reprimido no se da cuenta que lo está haciendo y sigue defendiendo, ¿verdad?, al, al que lo ataca. Sigue viviendo como pobre y pensando como rico, ¿verdad?, por los intereses de los ricos. Y así es que yo creo de que se está creando una situación
en la cual los oprimidos darán su grito de protesta, se manifestarán, y eso no lo podemos predecir, pero será tarde o temprano, ¿verdad? Porque ya es demasiado. Se está dando cosas que nunca se dieron. Por ejemplo, que allí en los, ¿cómo se dice? En las cárceles muera la gente y no le avisen a sus familiares que ya murió su pariente. ¿Cuándo se ha visto que los parientes tienen que estarles dando el uniforme y la comida a los que han capturado, ¿verdad? Eso no se da, ¿verdad? Para eso se pagan impuestos. Y todavía hoy, ¿verdad? Se da eso, o sea que no, aquí el país se está dando, se está produciendo como que fuera un laboratorio, ¿verdad? De cosas que nunca se han dado, hoy se están dando en el país. Desaparecidos en gran cantidad, ¿verdad? Las mujeres violentadas en sus derechos y una sociedad, dijera, y un gobierno pues que cada vez que abre la boca lo que tira es odio, ¿verdad? Por eso es importante que las mujeres más que todo, ¿verdad? Porque de todos los, digamos, las mayorías desposeídas, las más expuestas son las mujeres y los niños, ¿no? Los ancianos. Entonces, las mujeres tienen que aprender también a emanciparse más que los demás, quizás, ¿verdad? Porque son las más expuestas. Yo diría, pues, de que yo daría un llamado a la juventud, decirles que en nuestro tiempo, jóvenes organizábamos jóvenes, que fueron jóvenes los que decidieron alzarse en armas en aquella época, ¿verdad? Y que la juventud, pues, en la juventud está, dijéramos, el futuro, ¿verdad? El futuro del país, y si queremos cambiar el país, tiene que ser con los jóvenes. Pero eso lo sabe la oligarquía, lo sabe el imperialismo, y es a los que tiene ahorita más entretenidos, ¿verdad? Con lo que en la época de la conquista fueron los espejitos, ¿verdad? A hoy son los teléfonos móviles, ¿va? Los iPhones, ¿verdad? Y un montón de videos que no dejan ninguna enseñanza, pero ahí está la gente entretenida. Y difícil es penetrar en la mente del joven y decirle que su papel histórico es transformar esta sociedad. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Hugo, y te agradecemos también por el hecho de que hayas tenido la oportunidad de regalarnos tu tiempo. No me queda más que reiterar nuestra invitación en las futuras entrevistas que tengamos, y para ello le entrego los micrófonos, Hernán, para que tú des final a nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias por mi parte. Hernán, los micrófonos para ti. Gracias, Rubén. Efectivamente, también antes de despedirnos, quiero agradecerle a Hugo por haber estado con nosotros esta noche y haber aceptado nuestra invitación, ¿verdad? También antes de cerrar, quiero dar aquí nos han mandado un mensaje de los Estados Unidos, Washington. Méndez dice: los invito a apoyar a una protesta este jueves a las 11 a.m. frente a la Embajada de Estados Unidos de El Salvador en Washington contra el régimen de excepción del dictador Bukele, ¿verdad? Así es que están todos invitados, ¿verdad? Toda nuestra gente de Washington está invitada para estar frente a la Embajada de El Salvador, ¿verdad? Y protestar contra este régimen de excepción del dictador Bukele. Bueno, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Hugo García por aceptar la invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando.
en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba y a Venezuela. No más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN. Viva. Y crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.